Este, cuando a mí me gusta, bueno, cuando comparto normalmente traigo mucha información. Va a haber una presentación que va a estar ahí atrás. Entonces el que está ahí apretándole, para yo no distraerme, tiene que estar muy atento a mi predicación para que le vaya dando clic conforme yo vaya avanzando. Y pues bueno, vamos, hace exactamente 10 meses fue la última vez que yo compartí. Y pues bueno, hablé de un tema que hoy lo quiero continuar, pero si usted no estuvo hace 10 meses aquí, voy a dar una pequeña introducción. Entonces, el 40% de la conferencia va a ser de un tema que ya vimos hace 10 meses. Entonces, si me oye predicar de eso y dice, ay, este está repitiendo la misma predicación de hace 10 meses, no se preocupe, el otro 60% ya va a ser diferente, nada más que lo quiero ligar. Vamos a hablar acerca de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a estar analizando toda la carta. Es una pequeña carta de 4 capítulos y vamos a ir analizando capítulo por capítulo. En la mañana no me dio tiempo de terminar, porque en la mañana todo es muy rápido. Empiezan a las 8:30 y quieren que uno termine a las 9. Entonces, pero aquí traemos mucha pila, ¿verdad? Si me puedo tardar unas 2-3 horas. No, sale, pues vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor. Señor, en esta mañana queremos darte gracias, Dios, por tu presencia en este lugar. Señor, gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos y de poder escuchar de tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, Dios, porque como dice tu palabra, donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Y Dios, yo declaro libertad para que tu palabra pueda ser transmitida a nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú usándome a mí, Señor, y seas tú el que hables a nuestros corazones en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, vamos a empezar. Como les decía, hace mucho tiempo que no compartía y hace ratito venía con mi esposa en el carro y le agarré la rodilla y me dice, mi amor, está sudando de la mano. Hace mucho que no sentía la adrenalina de estar aquí enfrente. Pues bueno, vamos a hablar acerca de un poquito de reseña histórica acerca de Pablo. Pablo fue quien escribió la segunda carta a Timoteo. Yo le puse al tema una vida trascendente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un espacio en el tiempo que es nuestra vida. A lo mejor algunos duran 80 años, otros 90, otros 60, otros 70, pero durante todo ese tiempo de nuestra vida tomamos decisiones, conocemos personas, hacemos cosas, dejamos de hacer cosas, y todo eso hace que nuestra vida trascienda. Conocemos a mucha gente trascendente, ¿no? Ay, pues tal o cual hizo esto y aquello, ¿no? Y a lo mejor está bien ese tipo de vida que trasciende, ¿no? Pero yo quiero hablar de la trascendencia a nivel espiritual, ¿sale? A nivel de lo eterno, ¿sí? Cómo podemos trascender eternamente, cómo podemos vivir una vida eterna. Y bueno, como les decía, voy a hablar un poquito de contexto histórico sobre Pablo. Pablo es quien escribió la segunda epístola a Timoteo y fue una de las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo. Escribió Romanos, escribió Tesalonicenses, Filipenses, Corintios, Gálatas, Colosenses, Tito, Timoteo. Fueron 13 en total las que él escribió, pero esta, que es la segunda carta a Timoteo, la escribió, fue la última carta que escribió y la escribió él estando en la cárcel en Roma. Pablo nació alrededor del año 5 después de Cristo. Entonces quiere decir que si usted hace cuentas, más o menos cuando Jesucristo fue crucificado a los 33 años, Pablo tenía aproximadamente unos 28, 29 años tendría Pablo. La Biblia no lo menciona,
pero Pablo yo creo que conoció a Jesús personalmente. En ningún lugar en la Biblia se menciona, pero Pablo era un judío que vivía en Jerusalén, entonces muy probablemente él conoció a Jesucristo. Y bueno, era un judío radical, era una persona preparada, tenía grandes maestros judíos de la escritura y hablaba 2 idiomas, hablaba griego y hablaba arameo, era una persona preparada, Pablo. En la Biblia anteriormente se le conocía como Saulo de Tarso, y después le cambiaron el nombre a Pablo. Y era un judío radical, sale de esos judíos que odiaban a Jesucristo con todas sus fuerzas, ¿no? Odiaban a Jesucristo, ¿por qué? Porque, bueno, una de las creencias de los judíos es que cuando crucifican a alguien en una cruz es señal de que hizo algo en contra de Dios, y como pues, los judíos y su Dios automáticamente al ser crucificado en una cruz, pues para ellos es como si Dios odiara a esa persona que fue crucificada en la cruz. Entonces el judío dice, bueno, pues si fue crucificado en una cruz es porque mi Dios lo odia, yo también lo odio, ¿no? Entonces los judíos muy radicales odiaban mucho a Jesucristo. Y en el libro de Hechos habla un poco acerca de la vida de Pablo, y quiero que vayamos a Hechos capítulo 7, versículo 52. En Hechos capítulo 7, versículo 52 se narra una historia donde está predicando Esteban, y Saulo, quien es Pablo, en ese entonces, pues como les decía, era un judío y estaba presente en la predicación que estaba dando Esteban. Entonces me voy a ir en el versículo 52, dice lo siguiente. Ustedes pueden leer todo el capítulo y viene toda la predicación de Esteban. Pero ya voy a ir al final de su predicación. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Le están dando los judíos. Y mataron a las que anunciaron de antemano la venida de Jesucristo, del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra él. O sea, la gente, los judíos se enojaban cuando escuchaban a alguien hablar de Jesucristo. En el verso 55 dijo, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces imagínense para un judío escuchar que alguien dice que Jesucristo está sentado al lado de Dios, que tiene la visión de ver a Jesucristo y que está sentado al lado de Dios. Entonces para los judíos era como que, pues como si les pusieran, no sé, se les revolvía el estómago, pues. Entonces, en el versículo 56 y 57 dice, entonces ellos dando grandes voces, se tapaban los oídos de que no lo querían escuchar, se tapaban los oídos y arremetieron aún contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Lo que me indica aquí es de que Saulo era el cabecilla, era el líder ahí que planeó apedrear a Esteban. ¿Por qué? Porque lo agarraron a Esteban, le quitaron la ropa y fueron y dice que la echaron frente a los pies de Saulo. Entonces quiere decir que como que, pues a ver, aquí está la ropa, ahora dinos qué hacer, ¿no? O sea, ¿por qué se la fueron a echar enfrente de él? Pues porque él era el que estaba orquestando ahí la situación, ¿no? Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba perdón y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiéndolo dicho, esto durmió. Después sigue el capítulo 8, si sus libros tienen título, dice, Saulo persigue a la iglesia. Pablo fue una persona un gran perseguidor de la iglesia. Dice ahí la Biblia que se metía a las casas de los cristianos, los sacaba,
ahora sí que los sacaba arrastrando, dice la Biblia, y los llevaba a la cárcel. Entonces era una persona que comandó toda una persecución a la iglesia cristiana. Me voy a saltar al capítulo 9. El capítulo 9 de Hechos, el versículo 4 dice lo siguiente. Es cuando Dios le habla a Saulo o a Pablo. Dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Antiguamente cuando a alguien le hablaban y mencionaban 2 veces el nombre de la persona, quería decir que era algo importante lo que le querían decir. ¿Sale? Porque, oye, David, ven para acá. Pues, David, o sea, y aquí le estaba diciendo 2 veces: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Alguien jugó burro 16? ¿Se acuerdan de 2 patadas y cos? ¿Cuál era el cos? Bueno, Saulo daba coces contra el aguijón, o sea, como que se quería zafar y Jesús como que con su aguijón lo picaba, lo trataba de meter en el camino. No, a eso se refiere la Biblia cuando decía que en el verso dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, dura cosa es que tú te me quieras escapar y que yo te ande picando en las costillas para poderte volver a meter al camino. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban a Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. O sea, después de que tuvo un encuentro con Jesús, quedó ciego Saulo durante 3 días. Dice que lo llevaron a Damasco y dice ahí que durante 3 días no comió ni bebió. O sea, imagínense la filosofía de ese judío. Lo que tuvo que hacer Jesús es ponerlo ciego para que su mente tratara de quebrantarse un poquito, ¿no? ¿Sale? Entonces ese era Pablo. Y Pablo, una vez que fue quebrantado y que aceptó que Jesucristo era el Salvador, el que vino a perdonarnos, y dentro de ese perdón él estaba incluido. Cuando él entendió eso, fue cuando ya más adelante ya recobra la vista después de 3 días, oran por él y ponen las manos, y él empieza a servir a Jesús, ¿no? Y empieza a predicar del evangelio, ¿no? Entonces los demás judíos veían como decían: pues este cuate que era uno de los nuestros ya empezó a hablar de Jesucristo, ¿no? Y empezó su ministerio de Pablo de una manera pues bastante poderosa, ¿no? Entonces esa es un poquito de la historia de la vida de Pablo, ¿no? Vamos a 1 Timoteo 1:12. En 1 Timoteo 1:12 dice lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahí está Pablo aceptando cómo él fue aceptado por el mismo Jesucristo, siendo él un perseguidor, dice ahí, un blasfemo, un perseguidor y un injuriador. Mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia en incredulidad. Ahí también vemos cómo él acepta cómo era antes, ¿no? Y cómo Dios con su misericordia lo aceptó, y él entendió muchas cosas. Una de las cosas que él entendió: antes todos los judíos cuando iban a perdonar sus pecados llevaban al cordero, ¿no?
y se sacrificaban. Imagínense la cantidad de borreguitos que no sacrificaban. O sea, era eso híjole, ¿cuántas familias les gusta que hubiera en ese tiempo en Jerusalén? ¿O cuántos judíos creen ustedes? O sea, 10,000 familias. Pues imagínense 10,000 borreguitos que se sacrificaban. Y eso me estoy yendo corto, ¿verdad? Yo creo que había más gente, ¿no? Pero eran muchos los borreguitos. Entonces, él viviendo en ese tipo de situación, aceptar que ya no tenía él que sacrificar algo para que sus pecados fueran perdonados, sino que ya Jesucristo venía a tomar ese lugar. O sea, era un cambio muy radical en su forma de pensar el que tenía que sufrir. ¿Sale? Vamos ahora a ver quién era Timoteo. Timoteo era un pastor de Efeso. Efeso está en Turquía, más o menos en la costa del mar Egeo, está Efeso. Para que se den cuenta de la distancia que hay entre Efeso y Roma, ¿sale? Para ir a Roma desde Efeso tenían que cruzar dos mares, primero el mar Egeo y luego el mar Mediterráneo, que es donde está la botita. Hagan de cuenta que en el tacón de la bota de Italia, por ahí tenían que entrar el barco para después irse pues, caminando hacia Roma, ¿no? Entonces era un gran viaje ir desde Efeso hasta Roma, ¿no? Pero Timoteo era pastor de Efeso. Timoteo era hijo de una judía creyente y de un griego. ¿Sale? Ya estamos ahorita viendo el contexto histórico de Timoteo. Timoteo era hijo de una judía creyente que le inculcaba la palabra de Dios, y de un padre griego que pues no creía en Dios, ¿no? Entonces, imagínense para la mamá lo difícil que era hacer que Timoteo tuviera una fe en Jesucristo. Timoteo era líder, en Hechos capítulo 16, versículo 1, vamos para allá. Hechos capítulo 16, versículo 1. Si les están poniendo allá atrás los apuntes. Hechos capítulo 16, versículo 1 al 3. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y mandó él circuncidado por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, este era Timoteo, ¿no? Dicen que daban buen testimonio de él, ¿no? Porque su madre, como era judía, le inculcó la fe en Jesucristo. ¿Sabe? Entonces, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo habla acerca de cómo levantar una congregación. Es una carta escrita de un líder hacia otro líder, dándole consejos acerca de la iglesia. Y la segunda carta de Timoteo ya es otro contexto, ya es otra situación en la que está Pablo. Él estaba en la cárcel, como les decía, eran sus últimos días. Entonces es una carta escrita de un padre espiritual hacia su hijo espiritual, ¿no? de un siervo de Dios hacia su colaborador más cercano, ¿no? Que en ese caso era Timoteo. Es una carta escrita de un padre hacia un hijo, espiritualmente hablando, ¿no? Entonces quiero que leamos la carta de Timoteo como eso, como si estuviéramos escuchando a un padre, ¿sabe? En este caso a Jesucristo, a nuestro Padre, a Dios, hablándonos a nosotros como sus hijos. ¿Sale? O también la puedes tomar en otro contexto, si tú eres pues papá y a lo mejor quieres ver de repente cómo hablarle a tu hijo, pues léete 2 Timoteo y ver cómo un padre le habla a un hijo, y eso también te puede servir para cómo hablarle a tu hijo, para cómo animarlo. Entonces vamos a entrar ya en tema, ¿vale? Eso fue la introducción. Creo que me aventé bastante tiempo. Hagan de cuenta que en ese ratito era como querían que predique en la mañana. No, pues ya en la mañana ya hubiéramos terminado. Pero bueno, vamos al segundo libro de Timoteo, capítulo 1.
Como les decía, el capítulo 1 y el capítulo 2 ya hace 10 meses ya los estudiamos, entonces me voy a ir un poquito rápido. Voy a tratar de no dejar muchas cosas ahí al aire y me voy a enfocar más en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Pues para lo que me escucharon hace 10 meses, pues no se aburran, ¿no? Sale, vamos al primer capítulo y dice lo siguiente. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseándote verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Voy a dejarle hasta ahí. Entonces aquí, del primer punto que le está hablando Pablo a Timoteo es acerca de la fe. Dice que él vio en él una fe que desde su abuela Loida y de su madre Eunice fue depositada en él. ¿Sale? Una fe sincera, una fe heredada, pero no solamente es necesario tener una fe heredada, ¿no? Yo puedo ser hijo de Melchor y Carmen y pues ellos eran cristianos cuando yo nací y pues yo heredé una fe, ¿no? Pero pues, ¿y? ¿Qué es lo que le dice? Dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Sale? Y eso es lo que quiere Dios decirnos en esta mañana a cada uno de nosotros. Aviven el fuego de Dios que hay en ustedes. O sea, tenemos que avivar ese fuego del don de Dios que hay en nosotros. Los muchachos, y bueno, hago un paréntesis para hacer un anuncio. El mes pasado iniciaron con unas noches de alabanza. Éramos aquí 15 personas. O bueno, creo que le llegamos a los 20. El próximo sábado, este sábado que viene, a las 7 de la noche, es la segunda noche de alabanza. Entonces yo los invito de verdad. A mí el mes pasado cuando me invitaron, yo dije, ay, en sábado, yo no quiero. Y pues bueno, vine y créanme que hacía mucho tiempo que yo no adoraba y alababa a Dios como ese día lo hice. Digo, sí vengo los domingos, pero como que ese día me concentré un poco más, éramos poquitos y la presencia de Dios estuvo increíble, créanme. Y eso, como que yo estaba como que en la pasividad, llevaba ya 10 meses así como que, ¿no? Y como que eso empezó a avivar la fe de Dios en mi vida. A partir de ese momento como que empecé a escuchar más alabanzas, ya no escuchaba yo alabanzas, ya iba en el carro, ya le prendí al radio y agarré y bajé a mi teléfono todos mis discos, los agarré los viejitos, los de Venció, Poderoso, los de Pablo Montero, Danilo Montero, los de Pablo Montero, no, los de Danilo Montero, los de Marco Barrientos, todos esos discos que ya son viejísimos, los bajé a mi teléfono. Es más, mi teléfono ni los reconoce. Ya ve que cuando uno baja una canción hasta le pone la foto del álbum, ¿no? O sea, mi teléfono ni siquiera los reconocía, nada más aparece ahí un signo de música, pero no pone la portada del disco porque ya son discos un poquito viejitos, pero los bajé todos, los puse en mi teléfono y me compré un cable que yo iba para el teléfono y el estéreo. Ahí voy a Radio Shack, ya encontré el cable, ahí voy, no me fijé nunca en el precio, ya hasta que yo llegué a la caja yo bien emocionado. ¿Saben cuánto me costó el mendigo cable? 200 pesos un cable, nada más con dos puntas así de uno para otro para poner en el estéreo. Yo dije, pues ya no me quedó otra más que pagar el mendigo cable, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que hice y mi esposa hasta me agarra de carrilla que, ay, ya vas a empezar con tus alabanzas viejitas, que no sé qué, cómprate unos modernos, no sé qué. Pero créanme que el empezar a escuchar alabanzas me avivó, me hizo recordar tiempos
pues, de cuando yo era joven, ¿no? Y y la verdad es que sí me trajo así una inquietud y hasta cuando me dijo Abraham que vas a compartir me emocioné, o sea, como que tenemos que aprender a avivar el don de Dios que fue recibido en nosotros, o sea, tenemos que aprender a hacerlo. Después voy a continuar en el versículo 8, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dice que no te avergüences del Evangelio. El segundo punto, aparte de hablar de la fe, le habla de la valentía. Le dice que no se avergüence del Evangelio, que esté seguro de sí mismo. ¿Sale? Y nosotros en la actualidad, ¿quién es el que nos da seguridad? Jesucristo. ¿Sale? Pero vivimos en un mundo actual que la seguridad nos las da otras cosas. La seguridad me la da la escuela, los amigos de la escuela, los amigos del trabajo, la sociedad. Porque muchas veces ellos me definen y ellos me aprueban. ¿Sale? Y me siento seguro cuando me aprueban, pero esa no es la seguridad de lo que está hablando aquí. Está hablando de que no nos avergoncemos del Evangelio. ¿Sale? De que enfrentemos al mundo. ¿Sale? De que enfrentemos cuando nos invitan a irnos de pachanga o los amigos del trabajo o nos invitan a tomar los compañeros de la escuela o lo que sea, el que tú digas que no, y luego aparte que digas que no porque soy cristiano, como que te da medio vergüenza, ¿no? Pero, ¿qué pasa el día que lo enfrentas? Créeme que el día que lo enfrentas y les dices que no, ay, o sea, sientes así un alivio, así como que ya no te van a volver a decir. ¿Vale? Y si les dices, y si les estás dando vueltas y dando vueltas, te van a estar atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti. Entonces tenemos que enfrentarlo, tenemos que no avergonzarnos del Evangelio. Vamos a Juan capítulo 12, versículo 42. No quiten el dedo de 2 de Timoteo. Sí están poniendo ahí los apuntes, ¿verdad? Por los que quieran apuntar allá bueno, no me he dado cuenta si está poniendo la presentación, pero vamos a Juan capítulo 12, versículo 42. Juan capítulo 12, versículo 42 dice lo siguiente. Con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea, se avergonzaban, amaban más que fueran glorificados por los hombres que ser glorificado por Dios. Vamos a Marco 8:38. Marco 8:38 dice lo siguiente. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en su gloria de su Padre con los santos ángeles. Si tú te avergüenzas de Jesús, Jesús se va a avergonzar de ti también. Es lo que dice la Biblia. Regresemos a Timoteo. Dice, me quedé en el verso 13, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. ¿Cuáles son las sanas palabras? La verdad de Jesucristo. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros.
Tenemos que vivir una vida anclada a la eterna verdad que no cambia. ¿Y cuál es esa eterna verdad que no cambia? Es Jesucristo. Tenemos que retener la forma de las sanas palabras. Y luego sigue diciendo en el verso 15, ya sabes que que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédele al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuando nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. ¿Sale? Entonces, 3 puntos principales en el capítulo 1. La fe. Tenemos que avivar la fe del don de Dios que está en nosotros. ¿Sale? Esa fe que recibimos por herencia. Tenemos que ser valientes, no nos tenemos que avergonzar del Evangelio. ¿Sale? Dice la palabra de Dios que no te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y la verdad, tenemos que vivir anclados en la verdad. ¿Sale? Que es la palabra de Dios. Voy ahora al capítulo 2. Nos faltan 3, así que no se estírense ahí porque todavía nos falta rato. Vamos a ver el capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aquí les voy a hacer una serie de cuestionamientos dependiendo de conforme vayamos avanzando. Y el primer cuestionamiento es, ¿estás invirtiendo en otra persona espiritualmente? Aquí le está diciendo el apóstol Pablo, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tenemos que invertir en la vida de otros para que otros también prediquen de la palabra de Dios. La pregunta aquí es, ¿tú estás invirtiendo en otra persona espiritualmente? En el versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un soldado sufre. ¿Estás haciendo sacrificios para ayudar a otros a conocer a Jesús? ¿Qué sacrificio estás haciendo para ayudar a otros a que conozcan a Dios? Versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Dice que el labrador tiene que labrar primero, que el atleta para conseguir el premio tiene que esforzarse primero, el soldado también. O sea, ¿estamos preparados? O sea, ¿nos estamos esforzando? ¿Estamos preparados para compartir el Evangelio con la gente? Hace 10 meses que yo compartí eso, yo les preguntaba, les hacía esta pregunta, ¿sabemos cómo guiar en oración a una persona? ¿Alguien sabe cómo guiar en oración a una persona? ¿O no sabemos? ¿Sabemos cómo hacerlo? Y yo les preguntaba que si sabían el camino de Romanos para guiar en oración a alguien. Me traje mi gafete de cuando tenía yo 18 años y fui a un campamento de evangelístico, y en la parte de atrás viene el camino de Romanos. Y es una forma muy práctica de compartirle a alguien. Dice Romanos 3:23, todos han pecado y están lejos de la presencia de la gloria de Dios. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 5:8, pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En el 10:9 dice, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Romanos 10:13 dice, porque esto es lo que dice, todos los que invocaren el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Son 1, 2, 3, 4, son 5 versículos pequeños que si tú te los memorizas y sin necesidad de dar la cita, nada más hablando con la gente y diciéndole, oye, Dios te ama
Y aunque tú eres pecador, Cristo Jesús murió por ti y por mí. Y si tú confías con tu boca que Jesús se levantó de los muertos, vas a ser salvo. O sea, esas simples y sencillas palabras son poder de Dios para salvación, dice la palabra de Dios. Me acuerdo que cuando era más joven, un día nos fuimos, íbamos aquí caminando y justo ahí en el parque fuimos a compartir. Yo iba caminando con Juan Álvarez y se nos acercó un testigo de Jehová. Y se nos acercó y saludó a Juan de mano y luego me saludó a mí. Y cuando me estrechó la mano, se quedó con su mano agarrándome a mí. Me dijo, ¿ustedes son cristianos y están predicando la palabra de Dios? No, pues sí. Ah, pues yo soy testigo de Jehová y bla, bla. Y me empezó ahí a compartir, pero no me soltaba la mano. O sea, yo hasta me quería ir y él me agarraba la mano. Entonces, así, esos simples versículos yo los empecé a decir. No, pues es que venimos a predicar de Jesucristo, yo quiero decirle que Dios lo ama, que aunque usted haya pecado, Dios vino y tomó su lugar en la cruz, y le empecé a compartir, a dar palabra de Dios. El cuate empezó a temblar, él me tenía agarrado la mano y estaba temblando, así estaba temblando, y en ese momento yo no lo guié en una oración, porque como me estaba debatiendo, ya ven cómo son los testigos de Jehová, necios, ¿verdad? Pero llegó un momento en que yo le estaba compartiendo la palabra de Dios y él estaba temblando. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Yo estoy seguro que, aunque no haya orado por él, él se fue a su casa con las palabras en su mente que yo le dije, o bueno, la palabra de Dios que Dios usó mi boca para transmitírselas a él, ¿no? Y eso es el poder de Dios. Y se fue a su casa temblando, de que todo lo que él me estaba diciendo no era verdad y yo lo estaba compartiendo con la verdad. Y es el poder de Dios para salvación. El simple hecho de que tú le digas a una persona, Dios te ama, o sea, cambias completamente su vida, cambias completamente su existencia, haces que tenga una vida trascendente la persona. Me quedé ya fuimos a Romanos 1:16, ¿no va? Romanos 1:16. Ah, no, pues Romanos 1:16 es esa, la de Romanos 1:16, creo que es la de, sí es la de, sí es la de poder de Dios para salvación, ¿verdad? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al justo primeramente y también al griego. O sea, es poder de Dios. ¿Sabes lo que es el poder de Dios? O sea, no nos imaginamos lo que es el poder de Dios. Pero dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Vamos a regresar a Timoteo. Me quedé en el verso 7, dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que digo y que Dios te dé entendimiento en todo. ¿Estás creciendo en conocimiento de la palabra de Dios? Es otra pregunta. ¿Estamos creciendo en conocimiento de la palabra de Dios? Yo me acuerdo que cuando yo era joven, cuando yo llegué aquí yo tenía 17, 18 años. Ya tiene un rato. Yo llegué en 1995 aquí. Mi esposa me está haciendo y si yo quería servir en este lugar, no podía hacerlo hasta que no haya yo cursado el curso A, B y C. Los 3 primeros cursos los tenía que cursar a fuerzas para yo poder dar clase con los niños, subirme a la alabanza o lo que ustedes quieran, o ser edecán o vender allá afuera, lo que sea. Yo tenía que cursar esos 3 cursos forzosamente. Si no, no podía yo servir. Y me acuerdo que todos los jóvenes nos metíamos, o sea, todos los salones a las 10 de la mañana estaban llenos. Todos los salones, no había un salón que no tuviera un curso. Yo me acuerdo que yo me salía con Carlos Meneses y con Carlos, con todos mis amigos, nos salíamos ahí afuera y veíamos la lista de los cursos. A ver, ya lo tomé, ahora me toca este. Y hasta era como la escuela, hoy me va a tocar con la muchacha que me gusta, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque
todos los jóvenes asistíamos a los cursos. Estaba de maestra José, estaba de maestro David, estaba Leti, daba clases, Mario Villanueva daba clases, Alfonso, todos, había un montón de maestros. Y teníamos hambre, queríamos conocer más de la palabra de Dios. Al día de hoy, ¿sabes cuántos se inscriben al curso? Es más, ¿sabes que hay cursos aquí en este lugar? Se inscriben 3. Y de esos 3 nada más vienen 2 o a veces 1. ¿Sabe? Porque a lo mejor el tercero le estuvo insistiendo mucho a David en anotarse, ¿no? Ay, bueno, ya me anoto para que me deje molestar, pero no voy a ir. ¿No? Pero teníamos hambre, o sea, todos los salones estaban llenos. Eran las 10 de la mañana y todo el mundo se iba a su salón. Este lugar se quedaba vacío de las sillas. Todo el mundo agarraba su silla y se la llevaba a su salón. Y terminaba la clase y ahí venía todo el mundo acomodadero de sillas, porque no había sillas en los salones. Nos teníamos que sentar en las sillas de los niños chiquitos, esas de madera. Entonces, si querías silla, tenías que llevártela de aquí. Entonces, la mitad de las sillas se quedaba, recuerda que el auditorio se quedaba sin la mitad de las sillas porque todo el mundo llegaba a las 10 y se llevaba su silla. Y ahorita nadie se quiere inscribir a un curso, o sea, ¿estás creciendo en conocimiento de la palabra de Dios? El versículo 8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también vivimos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. Recuerda esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentar a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de la iniquidad todo aquel que invocara el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia de la fe y del amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. El otro punto dice, ¿estás haciendo sacrificio para...? No, ya, a ver, cámbienle ahí. Ya se me durmió el que está... Ahí está. ¿Estás viviendo una vida limpia? Dice que huyas de las pasiones juveniles y que de corazón limpio invoques al Señor. ¿Estamos tratando de vivir una vida limpia? En el versículo 25 dice lo siguiente, 24, perdón, me quedé. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por sí. Quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Dice que escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. La otra pregunta: ¿estás consciente de la batalla espiritual que se libra por las almas eternas? Hay una guerra espiritual. ¿Estás consciente de eso? ¿Te estás poniendo a orar por eso? O sea, cuando tú compartes la palabra de Dios, hay algo que se opone. Déjenme, me quito el saco, ya me dio calor. Vamos al capítulo 3.
Acuérdense que nos está hablando, estamos leyendo una carta de un padre hacia un hijo, o sea, es Dios hablándonos a nosotros directamente como congregación. En el capítulo 3 dice: también debes saber esto, escúchame bien, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Van a venir tiempos difíciles. O sea, no es fácil ser cristiano. No es fácil ser cristiano. Y ahorita vamos a ver 4 dificultades que señalan en ese capítulo de por qué no es fácil. 4 dificultades a las que te vas a enfrentar. La primera dificultad yo le puse que tenemos que ir contra la corriente. Vamos a ver el capítulo 2, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. La primera dificultad a la que nos vamos a enfrentar es a que tenemos que ir remando contra la corriente. La palabra de Dios, que nos dice, nos da 2 mandamientos principalmente. O sea, aparte son 10, pero Jesucristo vino y los resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Allá afuera no hay gente que ame a Dios, no hay gente que ame a su prójimo, hay gente que se ama a sí misma. Y en el versículo 4 dice: hay amadores de los deleites. O sea, nos vamos a enfrentar a un mundo así de frente con el mundo. Cuando tú quieres ir para allá, el mundo viene hacia acá. Tenemos que remar contra la corriente. Ellos dicen blanco y tú dices negro. Así de opuesto es completamente. Tú dices ama a Dios y ellos dicen no, yo me amo a mí mismo. Tú dices ama a los demás y ellos dicen no amo a los demás, amo las pasiones, amo, ¿qué dice ahí? Amo los deleites. Tenemos que ir contra la corriente. Cuando yo era joven y iba en el equipo de natación, nos llevaron a un lugar que se llama Las Estacas, no sé si lo conozcan. Ahí en Las Estacas nace un río. Hay un lugar donde Gorgollón se llama, bueno, un ojo de agua pues, donde brota el río. Entonces brota el agua y empieza el caudal. Entonces, si tú te pones ahí en el ojo de agua y te vas con el agua y te vas nadando, es bien padre porque vas nadando con la corriente. Pero nosotros íbamos a entrenar ahí. ¿Y qué hacía nuestro entrenador? Nos ponía a nadar en contra de la corriente. Nos ponía desde donde iniciaba el parque de Las Estacas, teníamos que llegar hasta el ojo de agua nadando. ¿Sale? Y había unos, como yo en mi caso, que se rajaban. Ya íbamos a la mitad y la neta yo sí me salía de la alberca. No, está loco este cuate, yo que voy a andar terminando. Sí, o sea, nos rajábamos porque, o sea, ir remando en contra de la corriente llega un momento que cansa. Y es lo mismo, o sea, a los jóvenes les dicen, aquí les decimos, te tienes que esperar, no tengas relaciones hasta que no te cases. Ayer yo estaba formado en el Oxxo y enfrente de mí había un chamaco ni 18 años tenía, yo no sé por qué no le pidieron su credencial de lector, ¿verdad? Pidiendo unos condones. Yo traía aquí la leche y no sé qué fue a comprar y el chamaco de enfrente pidió unos condones. Yo hasta cuando los pidió yo dije, ¿y se los van a vender? Pues sí, se los vendieron y los pagó. Y eso en el mundo es normal. Sale que los jóvenes tengan relaciones antes del matrimonio y aquí les decimos que no. O sea, te vas a encontrar de frente o sea, vas a tener que luchar contra ese tipo de cosas. Esa es la primera dificultad. ¿Sale? Porque la gente de allá afuera no ama a Dios ni ama a su prójimo. Entonces tú de frente te vas a encontrar con ellos. Por eso en el capítulo 1 dice que no nos avergoncemos, que tengamos coraje, que tengamos valentía, le está diciendo. ¿Por qué? Porque a todas estas cosas nos vamos a enfrentar. En el versículo 4 dice, no me quedé en el 5, ¿verdad? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. Van a tener apariencia de
piedad. O sea, la religión se va a convertir en algo muy popular. ¿Sale? Los que tienen apariencia de piedad vienen, toman la cena del Señor, llegan temprano a la reunión, pues si hay un curso, pues a veces lo toman, están en la alabanza y adoran a Dios. O sea, hacen de su relación con Dios o de esto una religión. O sea, algo cotidiano, algo, ya tienen hasta una rutina, ¿no? Pues me levanto todos los domingos y vengo a las 11 de la mañana. Viene la alabanza, sí, luego viene tiene que venir la adoración, porque si no, no estuvo bien, ¿no? Y si por alguna razón tocan pura adoración, como que se les hace raro, ¿no? Y tienen una rutina, luego sigue la palabra, luego el diezmo, tengo que dar mi diezmo y apuntan ahí. Y luego cuando hay cena del Señor, tengo que tomar la cena del Señor. Pero todos lo hacen una rutina y se hace una religión. ¿Sale? Cuando Jesucristo vino a tener una relación personal contigo, no una religión. Entonces, esa es otra, la dificultad número 2 a las que nos vamos a enfrentar. Va a haber muchos religiosos. La religión se va a hacer muy popular y tú vas a querer ser uno de esos, ¿no? El versículo 6 dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Me voy a saltar al 13, dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La tercera dificultad a la que nos vamos a enfrentar es a los engañadores. Va a haber cristianos piratas, yo le puse. Pónganle ahí donde. Va a haber cristianos falsos, va a haber falsos pastores, va a haber falsos cristianos, va a haber falsos maestros, va a haber mucha gente que te va a confundir. Aquí dice como lo hacían en el tiempo de Moisés, Janes y Jambres. Janes y Jambres no lo van a ver en la historia de Moisés, porque no los menciona. O sea, no son mencionados en la historia. Cuando estoy leyendo sobre la historia de Moisés, nunca menciona a Janes y Jambres. Pero eran los que, por ejemplo, Moisés puso su bastón para convertir el agua en sangre, y el faraón le decía a Jambres y a Jambres: tú haz algo para que también los sorprendas, ¿no? Y eran sus magos de ellos, de Moisés. Va a haber gente que va a tratar de engañarnos. O sea, va a haber cristianos piratas, como yo le puse aquí. Versículo 10 me quedé. Dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Dificultad número 4 a la que te vas a enfrentar. ¿Qué huele con mi presentación, no? La persecución de los cristianos será algo común, será algo cotidiano. Y siéntete bendecido de vivir en México, porque en México a lo que te vas a enfrentar es a la burla, ¿no? O sea, no vivimos en la India, no vivimos en Asia o en Corea o en esos países donde si tú quieres predicar el evangelio te meten a la cárcel. Esa sí es persecución. ¿Sale? Aquí en México no, aquí si tú predicas el evangelio lo más que pasa es que se burlan de ti. ¿Sale? Es lo más que puede pasar. Y para muchos es una dificultad, ¿no? Para otros no es tanta, ¿no? Pero hay mucha gente que sí le afecta, que se burlen de ellos, le afecta muchísimo.
¿Vale? Pero hay gente que no les afecta tanto, pero eso es a lo más que te vas a enfrentar, a la burla. Pero eso es muy fácil de evitar. O sea, como ya te dije, si tú enfrentas con carácter y con valentía, Dios te va a ir dando seguridad, 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 seguridad. Cuando tú enfrentas las cosas, los problemas de frente, Dios te da seguridad y crea una seguridad en ti. ¿Sale? Tenemos que enfrentar los problemas de frente. ¿Sale? Y eso nos va a traer un carácter, nos va a traer una seguridad que es la que quiere Dios que tengamos. ¿Sale? Entonces esas son las 4 dificultades que menciona el capítulo 3. Y menciona 2 decisiones importantes que debes de tomar en tu vida. Y me quedé en el versículo 14, ¿va? Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Dice, persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién lo has aprendido. ¿Sale? La decisión número 1 que debes de tomar, que te marca aquí, es muy sencilla. Decide a quién vas a seguir. Decide a quién vas a imitar. ¿Sale? Y ahorita no vayan a salir con que, ay, pues, bueno, o sea, está bien, ¿no? Pero, yo soy imitador de Cristo, hermano. O sea, sí está bien, pero vivimos pongan tantito los pies sobre la tierra. ¿Sale? A lo que se está refiriendo aquí está hablando el apóstol Pablo, diciéndole, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. O sea, se está refiriendo de que Timoteo aprendió de él, de Pablo. Entonces, es muy importante que escojas bien quién va a ser tu mentor, quién va a ser la persona a la que vas a imitar. ¿Sale? Y dentro de la misma congregación, si van a ser tus padres, si van a ser alguno de tus hermanos, si va a ser tu líder de matrimonios, si va a ser tu pastor, tienes que saber bien con quién te juntas, en otras palabras. Tienes que tomar la decisión de ver a quién quieres imitar. Yo me acuerdo cuando era joven, pues tuve muchas personas que eran ejemplo para mí, ¿no? Primero desde mis tíos, ¿no? Un tío es pastor, mis padres, pero luego ya después, durante mi juventud, cuando yo llegué a este lugar, pues yo seguía, no que quisiera ser totalmente como ellos, pero hay cosas que tú ves en cierta persona que dices, yo quiero ser en este aspecto así como esa persona. Yo, por ejemplo, yo admiro mucho a Juan Carlos García, fue una de las primeras personas que yo dije, yo quiero ser como él. ¿Sale? Juan Álvarez, Beto Albavera, muchas personas que yo conocí, que yo decidí por cómo ellos amaban o ver cómo ellos amaban a Dios y lo que hacían, yo decía, yo quiero ser así como ellos. Abraham Chapa es otro de ellos. ¿Sale? Entonces tú tienes que elegir bien a la persona a la que vas a imitar. ¿Sale? Y para eso como congregación, déjenme les digo algo, nos hace falta mucha convivencia. Pero mucha convivencia, porque si ustedes me dicen ahorita mismo, ¿quién de aquí de esta congregación yo quiero ser como él? No, nadie va a saber como quién quiere ser. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos conocemos. ¿Sale? Hasta que lleguemos a una convivencia tal de que nos convivamos y estemos todo el tiempo con esa persona, de que como congregación convivamos, entonces hasta ese momento vas a decir, yo quiero ser como Sergio, yo quiero ser como Toño Pichardo, yo quiero ser como Leti, yo quiero ser como X, ¿no? Pero hasta que no convivamos y como congregación nos falta mucha convivencia. Tenemos que avivar el fuego de Dios que está en nosotros. ¿Sale? Trata de juntarte con gente cristiana. No nada más vengas a esta congregación los domingos y te vas a tu casa y te olvidas de la gente hasta el otro domingo. Tenemos que convivir, y yo soy de los primeros, porque yo soy un apagado serio y lo que tú quieras. Tú me ves ahí parado y yo no saludo a nadie, ¿no? Sí, o sea, y no porque yo soy así ando en mi onda. O sea, la abuelita de Tamara me saluda a fuerzas. Y me busca para saludarme. Y me reclama porque no la saludo.
y ahí va y me saluda. No me saludaste, y va y me saluda. Porque yo no soy una persona que esté así muy jovial con todo el mundo. No, o sea, yo no soy tan social, pues, me cuesta trabajo eso. Entonces, no creo que me quieras imitar en esa parte, ¿verdad? Pero sí, como congregación nos falta convivir para saber cómo somos cada uno de nosotros y tenemos que saber a quién vamos a imitar. Esa es una decisión importante que debes de tomar. Luego en el capítulo 15 me quedé, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, no, perdón, sí, y que desde niño has aprendido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La decisión número 2 que debes de tomar es qué libro vas a leer. ¿Sale? Aquí dice que leía las Sagradas Escrituras, le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Que se base en este libro, que sea su inspiración este libro. Entonces tenemos que leer las Escrituras. ¿Sale? No traen otros libros de ahí y primero lee las Escrituras antes de leer otros libros. Primero lee las Escrituras. ¿Sale? Vamos al último capítulo. Timoteo capítulo 4, ya vamos a acabar, es el último. Es 1:20, así que luego salimos de aquí a las 3 de la tarde. Así que no me vean feo. Sale, vamos al capítulo 4 de 2 Timoteo, dice: te encarezco, le está diciendo Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le está mostrando una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? De que Jesucristo te va a juzgar a ti y me va a juzgar a mí. A todos Jesucristo, a cada uno de nosotros, Jesucristo nos va a juzgar. Y aquí le dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esa es una realidad que Pablo le está comentando a Timoteo. Nuestras decisiones, lo que hicimos, lo que no hicimos, toda nuestra vida será puesta delante de Dios. ¿Sabe? Toda nuestra vida va a ser puesta delante de Dios. ¿Sale? Y tenemos que, como decía el capítulo 1, avivar nuestra fe. Tenemos que tener el coraje y la valentía. ¿Sabe? Tenemos que agarrarnos de la verdad que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque, como les decía, nos vamos a enfrentar contra un mundo que es contrario a todo lo que pensamos. ¿Sale? Y la filosofía del mundo es, pues, vive tu vida, ¿no? Plenamente, ¿no? ¿Por qué? Porque mañana te vas a morir. ¿Sale? Pues, si te dicen los chavos, pues vente, vamos a tomar, vamos a ir con las muchachas y acá a disfrutar, porque mañana quién sabe, ¿no? Tienes que vivir la vida hoy, ¿no? Esa es la filosofía que tiene el mundo. Una filosofía de nace una vez y muere 2 veces. Esa es la filosofía que tienen. Y la filosofía que nosotros tenemos que tener es la contraria. Nace 2 veces y muere una vez. Pero la filosofía del mundo es nace una vez y muere 2 veces. ¿Por qué? Porque naces una vez físicamente, mueres una vez físicamente y espiritualmente mueres una segunda vez. Esa es la filosofía del mundo. Pero nuestra filosofía es el contrario. Nosotros nacemos 2 veces y morimos una sola vez. Nacemos una vez físicamente, nacemos una vez espiritualmente. Sí, porque dice que cuando conocemos a Jesucristo somos nuevas criaturas, nacimos de nuevo. Entonces nacimos una segunda vez espiritualmente, pero nada más vamos a morir una sola vez, que va a ser físicamente. ¿Por qué? Porque vamos a vivir eternamente. ¿Sale? Porque vamos a tener una vida que trasciende.
sea, le vamos a vivir eternamente, es lo que le está tratando de decir Pablo. Versículo 2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas. Pero tú sabes, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La segunda cosa que le está diciendo es una carga, le está poniendo una carga, dice, cumple tu ministerio. Predica la palabra dice en todo tiempo y fuera de tiempo. Todo el tiempo, o sea, para pronto todo el tiempo tienes que predicar la palabra. Cumple tu ministerio. ¿Y cuál es tu ministerio? ¿Alguna vez se han preguntado cuál es mi ministerio? Cada quien que se haga esa pregunta, ¿cuál es tu ministerio? Vamos a Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice lo siguiente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellas. Dios preparó de antemano buenas obras para ti. ¿Cuáles son tus buenas obras? ¿Cuál es tu ministerio? Aquí dice que Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviéramos en ellas. Dice que somos creados en Jesucristo para buenas obras. ¿Cuáles son tus buenas obras? ¿Cuál es tu ministerio? Tenemos que hacernos esa pregunta y no hacer las cosas para satisfacer a la gente. O sea, no digas, pues voy a servir en la iglesia para que toda la gente me vea, para satisfacer a la gente que me rodea, ¿no? Hazlo para agradar a Dios. Vamos al versículo 6, regreso a Timoteo. Me quedé en el 6, ¿verdad? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla. ¿Qué más? He terminado la carrera y he guardado. 3 verbos: pelear, terminar y guardar. Yo espero que cuando ya esté yo grande, yo pueda decir eso, porque aquí Pablo dice que él ya sabía que ya se iba a morir, estaba en la cárcel. Él ya sabía que ya se iba a morir, incluso lo dice ahí, yo sé que es el final de mis tiempos. Mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Yo espero que cuando un día yo sea viejo yo pueda decir, híjole, me voy a ir al cielo conforme de que he peleado la buena batalla. De que he guardado, de que he terminado la carrera y de que he guardado la fe. El versículo 8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo para mí, sino también para todos los que aman su venida. Hay una promesa de parte de Dios, le está diciendo aquí, una corona espera a los fieles finalistas, le puse yo. O sea, le va a haber una corona, hay una recompensa para ti.
Versículo 9 me quedé, dice, procura venir pronto a verme, porque Damas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Dice, porque Damas me ha desamparado y ha amado más a este mundo. Veamos aquí otra vez cómo la gente se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque ama más a este mundo, cuando el mandamiento es amarás a tu Dios y a tu prójimo. Pero aquí dice que Damas amó más al mundo y por eso lo desamparó, lo abandonó. Y le dice, procura venirme a ver pronto. Quedamos que era una carta de un padre hacia un hijo, ¿no? De Dios hacia nosotros. Dios nos está diciendo a nosotros, procura venir a verme pronto. Dios quiere estar contigo en la eternidad. ¿Sale? Y Él te está diciendo eso. Hay un anhelo de parte de Dios de que estés con Él pronto. Hay un anhelo de parte de Dios. O sea, Dios anhela que estés con Él. Versículo, me quedé en el 12. No, en el 11, perdón. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. O sea, solo Lucas es el único que ha estado con él. Dice, tráete a Marcos, al que escribió el Evangelio según San Marcos. Dice, a ese tráetelo. Porque me es útil para el ministerio. Dice, a Tíquico lo envía a Efeso. Dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Sale? Aquí el apóstol Pablo tiene una necesidad. Dice, tráeme mi capa. ¿Sale? Él está en la cárcel y necesita su capa porque de seguro ahí en la cárcel no tenía que ponerse, y le dice, tráeme mi capa. Pero también dentro de esa necesidad le dice, tráeme los pergaminos. Como decirle, tráeme mi Biblia. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tengo necesidad de las escrituras, tengo necesidad de leer la palabra de Dios. Tráeme mi Biblia, tráeme los pergaminos. Los pergaminos eran unas pieles de animales, y sobre esas pieles de animales se escribía la palabra de Dios. Esos son los pergaminos, son pieles de animales. Y en el verso, me quedé en el 13. No, ya leí el 13, ¿verdad? Vamos con el 14. Es una advertencia que le da, dice, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Dice, está en guardia en contra de Alejandro. ¿Sale? Es una advertencia que le hace. No quiere decir que nos cuidemos de Alejandro, el hermano de Iván, ¿eh? Está hablando de aquí de otro Alejandro, pero ¿de quién es quien te tienes que cuidar? ¿Cuál es tu Alejandro? Hay muchas veces que nos tenemos que cuidar de la gente o nos tenemos que cuidar de algo. Aquí la pregunta sería, ¿cuál es tu Alejandro? O sea, ¿de qué Dios te manda a que te cuides? Dice Abraham que de todos los que estén en contra del Evangelio, de esos son los que hay que cuidar. Esos son los Alejandros que dice aquí. Sale de los cuales nos advierte de la gente que está en contra del Evangelio, de la gente que se ama a sí misma, como veíamos. Versículo 15 dice, no es cierto, me quedé en el 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para el reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y por último le da una certeza. Dice que el Señor, o bueno, dice Dios, que el Señor estará a tu lado y te guiará con seguridad
de regreso a tu casa. ¿Sale? Esa es una seguridad que nosotros tenemos que tener, que Dios siempre va a estar a nuestro lado, siempre, 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 siempre va a estar a nuestro lado. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Sale? También tú vas a ser librado de la boca del león. También Dios está contigo en todo momento. Dios siempre está a tu lado. Dios siempre es fiel. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Dios te va a preservar para su reino celestial. Dios te quiere de regreso con Él. Y pues bueno, ahí termina bueno, sigue ya los saludos finales. Dice, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y Trofimo lo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno, le dice. O sea, le está diciendo que procure venir antes del invierno porque, como les decía, Efeso, tienes que cruzar 2 mares para poder llegar porque es de la costa de Turquía, cruzas el mar Egeo, llegas a Grecia y de Grecia tienes que ir, o bueno, de donde está Grecia te vas caminando al otro lado de la costa y de ahí vas hacia Italia, hacia Roma. Entonces le dice, procura venir antes del invierno porque allá las temperaturas, la navegación no es muy, en ese tiempo no era muy buena, entonces había mucho frío y no salían botes o no salían barcos en esos tiempos cuando era invierno. Entonces le dice, procura venir antes del invierno. Dice, Ébulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Dice que el Señor Jesús esté con nosotros. Y pues bueno, yo quise traerme este anuncio que ha estado pegado allá atrás por mucho tiempo y yo sí creo que bueno, yo estoy hablando mejor a nivel personal, pero yo creo que también a ustedes nos hace falta avivar el fuego de Dios como congregación. Yo me acuerdo que antes había un congreso donde estuviera Marcos Witt, Marco Barrientos, donde estuviera Joe Rosa, Carlos Ortiz, o donde estuviera Víctor Richards, o cualquiera de esos predicadores, donde estuviera Roberto Evans, Ernesto Alonso o Wayne Myers. O sea, lo que les decía, nosotros teníamos hambre. Venía al Congreso de Puebla, donde estaban todos los predicadores que les digo, o iba a estar quien sea, nos apuntábamos todos. Es más, faltaban 3 meses para que fuera el Congreso y ya todos los lugares estaban vendidos, ya no había lugar. Si te dormías, te quedabas sin ir al Congreso. Y nosotros me acuerdo que teníamos hambre de todo eso. Había un campamento o una ida a evangelizar y nos apuntábamos. Había un curso y lo tomábamos. Se hacía todo lo que se hiciera, nosotros allá andábamos. Y ahora que está este congreso que va a ser aquí en la congregación, sinceramente, ¿quién se ha apuntado? 1, 2, 3, 4, 5. 5 se han apuntado para este congreso. Cuando en mis tiempos, es más, ni los 4 predicadores, con que nada más estuviera uno. Con que nada más estuviera uno, con eso, híjole, ahí íbamos. Había una noche de alabanza y aquí estábamos. Y ahora preparan noches de alabanza y nada más venimos 20. Y eso 19 porque yo vine a fuerzas. Porque mi hermano me insistió y porque mi hermano iba a tocar, bueno, tengo que ir a ver a mi hermano, ¿no? Más que venir a alabar a Dios, tenía que yo ir a ver a mi hermano. Y muchas veces así hacemos las cosas. ¿Sale? En lugar de que avivemos ese fuego del don de Dios que hay en nosotros.
¿Por qué? Porque ya ha sido depositado en nosotros, ya está en nosotros, nada más es cosa de avivarlo, de ir y de predicar el evangelio, de cambiar la vida de la gente. Había un congreso de evangelismo y luego nos apuntábamos. Ese fue en 1999. Y era de ir a salir a compartir a las calles y nos daban nuestro gafet para saber lo que teníamos que decir ahí en las calles. Y íbamos y hacíamos y deshacíamos. Nos hace falta eso como congregación. Y a través de eso conocíamos gente. Yo conocí a muchos amigos que eran ejemplo para mí y que me motivaban y decía, yo quiero ser como este que ora. Y cómo nos juntábamos, nos juntábamos en casa de Boris, nos juntábamos Víctor, yo, Boris, bueno, los que los conocieron, ¿verdad? Alejandro, y nos juntamos a orar. Ahorita es más, ni conozco, es más, ni sé con quién juntarme a orar aquí de ustedes. Se los digo, o sea, no. ¿Por qué? Porque no hemos avivado. En cuanto empecemos a avivar todos como congregación, vamos a empezar a volver a formar esas relaciones. Y nos íbamos, de que entre semana nos veíamos. Y los sábados nos íbamos al cine, nos íbamos a donde fueran, salíamos. Y teníamos convivencia los unos con los otros. No nada más era los domingos. Entonces, tenemos que avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Cierren sus ojos, pónganse de pie, vamos a orar.